Entonces, nuestra ayudantía número 2, vamos a empezar a recordar un poquito los conceptos que empezamos a ver la clase pasada, que era el cómo nosotros clasificábamos activos y pasivos, y recordando que cuando nosotros dijimos que activos y pasivos, activos podíamos tener solo corrientes y no corrientes, y entre los pasivos entraban los corrientes, no corrientes y el patrimonio. Básicamente, el activo es todo lo que es, podemos tener algún derecho, algún beneficio que se espera recibir de ello. Y los clasificamos en corrientes y no corrientes dependiendo de la fecha, más que nada. Dependiendo de la fecha en que se esperamos poder recibir ese beneficio de él. Los activos corrientes son todos cuales esperamos recibir un beneficio de ellos en un periodo de 12 meses aproximadamente, o sea, un año, para que puedan darnos cierto beneficio. Los pasivos, en cambio, son una deuda, una obligación que nosotros tenemos con un tercero, y es por eso que el patrimonio también cuenta como pasivo, pero en otra categoría, ya que es una deuda, es algo que nosotros debemos, pero con los dueños de la empresa, con los accionistas. Entonces, por eso también se considera una obligación. ¿Ya? También los dividimos nosotros en corrientes y no corrientes, dependiendo de la fecha en la que se espera que nosotros tengamos que cumplir con esa obligación, o sea, que pagarle. Y nosotros los clasificamos estas cuentas utilizándonos en un balance. Básicamente, el balance nosotros lo podemos pensar como que en el lado derecho nosotros tenemos obligaciones y las cuales nosotros tenemos que presupuestar, tenemos que gastar de algún lado. Y el balance siempre se le ha dicho que en el lado izquierdo tenemos la línea de las inversiones, por así decirlo, porque al fin y al cabo es todo de lo cual yo puedo escoger un beneficio. Entonces, en un corto o largo plazo va a poder resultar como en un tipo de inversión para la empresa. Entonces, el balance, nosotros tenemos este formato, por así decirlo, que nos dice que son activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes al lado derecho, pasivos no corrientes y el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la idea del balance? Mostrarnos una foto de lo que está ocurriendo en ese momento en la empresa. Y en esta foto nosotros calzamos el lado derecho con el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que los totales nos tienen que dar iguales. Entonces eso es una cosa muy importante que nosotros tenemos que saber. Y va a ser como el punto fácil de poder comprobar a la larga cuando estén haciendo la prueba si van bien o no en los ejercicios, porque les van a poder calzar los activos con los pasivos. El estado de resultado, en cambio, como habíamos hablado la vez pasada, nos muestra como el video. No nos muestra solo lo que está pasando en el momento, sino lo que ya ha pasado hasta ese momento. ¿Cómo yo obtengo esto? Entonces, en ese sentido, en el estado de resultado nosotros podemos observar las ganancias y los gastos. Por último, lo que vamos a entrar a ver hoy día, que vamos a agregarlo a los contenidos de la clase pasada, es el libro mayor. ¿Qué es el libro mayor? Es una cuenta que registra todos los procesos, todos los movimientos que se han realizado de acuerdo a este ítem. Por ejemplo, nosotros podemos tener todo movimiento que nosotros hagamos va a tener que ir en una cuenta por separado. Entonces vamos a tener una cuenta para la caja, una cuenta para banco, una cuenta para maquinaria, una cuenta para mercadería, etcétera, etcétera. Entonces todo lo que nosotros tengamos de ese sentido va a clasificarse en el libro mayor, que básicamente van a ser como unas mini tablitas, por así decirlo, donde nosotros vamos a clasificar como si entra o sale el ítem, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a ver por las líneas, que tenemos que a la derecha tenemos el haber y a la izquierda tenemos el debe. Esto nosotros es muy importante que lo clasifiquemos y que lo entendamos, porque nosotros, dependiendo a qué ítem corresponde, la cuenta puede ser que disminuya o aumente en un lado o en el otro. Lo importante que tenemos que saber es que sí o sí, si en alguna cuenta aumenta, en otra tiene que disminuir. Lo que no significa necesariamente que en una vaya al lado derecho y en la otra vaya al izquierdo. Y es lo que les hablaba la clase pasada. Si recuerdan, yo les dije como ya, a ver, si yo quiero comprar, no sé, un escritorio, entonces ya, ¿qué me va a aumentar? Me va a aumentar la línea de, no sé, de instrumentos para la empresa, no sé,
de objetos, de productos que nosotros tenemos, pero para el uso de la empresa. Va a aumentar esa línea porque yo compré un escritorio, pero va a disminuir la caja, o va a disminuir el banco, va a disminuir lo que sea, mientras, porque lo voy a tener que pagar de alguna forma. Entonces, eso es un detalle. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos estas, que son las cuatro tipos que nosotros nos tenemos que aprender sí o sí para saber de qué lado o no va la cuenta. Los activos aumentan al debe, o sea, aumentan al lado izquierdo y disminuyen al lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, simplemente yo tengo la cuenta de caja, que es el dinero. Si yo recibo dinero, ya sea por una venta o lo que sea, va a ir al debe, va a ir al lado izquierdo. Pero si yo gasto dinero en comprar algo, en invertir en algo, todo lo que sea, va a ir al lado derecho, a la vez. Entonces, aumentan al debe y disminuyen a la vez. Los pasivos y el patrimonio lo hacen al revés. Aumentan al haber y disminuyen al debe. Y esto tiene una lógica, ya que si lo piensan, el haber, en este caso, los pasivos aumentan al haber. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aumenta más nuestro gasto, aumenta más nuestro deber con un tercero. Si yo aumento al haber un pasivo, significa que, por ejemplo, no sé, yo pedí otro crédito. Entonces, al pedir otro crédito, va a aumentar más la línea del haber. Y si yo pagué ese crédito, va a ir al deber. Entonces, en ese tipo de cosas se ve. Pero con las pérdidas y con las ganancias se observa al revés. Las pérdidas, al igual que los activos, aumentan al debe y disminuyen al haber. O sea, y eso va porque cuando aquí más que pérdida es gasto técnicamente. Los gastos. ¿Por qué se llama debe y haber? La verdad es súper buena pregunta, nunca lo había buscado. Como que para este tipo de cursos, por lo general, uno se aprende ese tipo de cosas. No sé, lo voy a buscar y les prometo que cuando les suba la ayudantía les voy a dar una respuesta, porque no sé, yo simplemente me metodicé, yo creo, en el tema de que me metodicé en el tema de que uno las clasifica para un lado o para el otro dependiendo de si aumentan o disminuyen. Lo voy a buscar. Sí, sí, debe salir en Google. Eh, bueno, como les decía, con los gastos funciona igual que los activos, en el sentido de que aumentan al debe y disminuyen al haber, y eso va porque nosotros los gastos es algo que nosotros pagamos, lo que nosotros ya pagamos, entonces, pero que en algún momento nos prestó beneficio. Entonces, yo creo, por ahí, en ese sentido, los gastos aumentan al debe al igual que los activos, y al revés, las ganancias, al igual que los pasivos, aumentan al haber y disminuyen al debe. Entonces, eso es importante, que aquí que en el debe aumentan los activos y los gastos, y aumentan los gastos, y en el haber aumentan los pasivos y las ganancias. ¿Ya? Y eso lo vamos a empezar a ver en un ejercicio hoy día. Ya. Así que ahora voy a dejar de compartirles esto para poder pasar al Excel con el desarrollo del ejercicio. Así que denme un segundito. Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en este ejercicio? Lo que vamos a tener que hacer es que yo les voy a pasar una lista de cuentas, que son las que tenemos aquí, que son varias, y nosotros les vamos a
primero que nada tenemos que clasificarlas, ya entrar a clasificar en un balance y en un estado de resultados. Pero para poder meterlas de primera mano en el balance y en el estado de resultados, lo que nosotros tenemos que hacer, antes que nada, es poder saber a qué tipo pertenecen, ¿cierto? Que es lo que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, rápidamente vamos a empezar a clasificarlas según a qué pertenecen, según si son activos corrientes, pasivos corrientes, patrimonio, estado de resultados, etc. Y vamos a ir según eso, después las vamos a ingresar a un estado de resultados, a un balance. Entonces, denme un segundo. Ya. Entonces, aquí tenemos la primera línea que entra con acreedores, anticipo de sueldos, bancos, etc. Entonces, ya. Para ustedes, ¿qué serían los acreedores? Pasivo. Pasivo corriente, ¿verdad? A diferencia de los proveedores, los acreedores por lo general siempre son a corto plazo. Ya es muy difícil que pillemos un acreedor que sea a largo plazo. En cambio, los proveedores, como están más relacionados directamente con la empresa, podemos pillarlos más en otras categorías. Anticipo de sueldo. Activo. Activo, ¿cierto? Un activo corriente, que es lo que nosotros dijimos la semana pasada, que era cuando nosotros pagábamos antes para poder tener suena feo, pero como para poder tener el derecho de uso de una persona, para poder tener su trabajo, su mano de obra. Ya, luego tenemos banco y caja. Activos corrientes. ¿Verdad? Sí, porque son el dinero básicamente con el que se maneja la empresa. El capital, en cambio, es Patrimonio. nuestra deuda inicial con los accionistas, nuestra deuda de inicio, y por lo tanto se cuenta como patrimonio. ¿Qué tenemos ahora? Cheques por cobrar. Activo Activo. corriente. Activo corriente. Ya, y los clientes. También lo habíamos visto. Un activo. Activo. Son activos corrientes. Porque son los Corriente. los clientes hacen referencia a la línea de nuestros consumidores, por así decirlo, más frecuentes. ¿Ya? Entonces ellos a veces ya se les tienen cosas especiales, ya que no es necesariamente pagar a débito o a crédito, que es, por ejemplo, los socios, los clientes que son como socios así de alguna empresa, eso se les considera ya más en la línea de cliente. Por ejemplo, no sé, los que tienen la tarjeta del Starbucks y todo ese tipo de cosas, y ya entran en esa categoría. Ya. Resultado, ganancia. Ganancia, ¿cierto? Bueno. Los costos de venta también van en el estado de resultado como gasto, porque son el gasto que yo tuve que realizar para las ventas. Luego tenemos los créditos y los créditos hipotecarios. Aquí ya podemos ver diferencia entre los dos, porque los créditos, si no nos dice específicamente que es a largo plazo, nosotros tenemos que asumir que es un crédito a corto plazo, no sé, un crédito consumo o algo. Entonces nosotros por ese sentido, nosotros lo clasificamos como pasivo corriente. Pasivo corriente. Crédito hipotecario, como un crédito hipotecario ya va en el local de la empresa, donde yo estoy trabajando ya normalmente durante años, esos se pagan a 20, 40 años, no sé, entonces obviamente es un pasivo no corriente. Luego tenemos el derecho de llaves y el derecho de marcas, que los habíamos hablado la clase pasada también, que era el derecho de llave era el uso de un lugar privilegiado, y el derecho de marcas era algo similar ya, pero con características más de intangibles, como en algún nombre, por así decirlo. Y es como, por ejemplo, para el derecho de marcas podemos tener un muy buen ejemplo. Cuando llegó Walmart, todos los líderes no se pasaron a llamar Walmart. ¿Por qué? Porque el líder ya tenía cierto prestigio aquí. Entonces ahí ya podemos entrar a ver categorías de derecho de marca.
Entonces, todo esto se paga en un inicio, se pagan cuando se adquiere este derecho y no se vuelven a pagar. Entonces, son un activo porque son un derecho de uso, pero es no corriente. Asimismo con el derecho de marca. ¿Por qué sería activo no corriente? Porque se pagan en un inicio, cuando yo adquiero el bien. O el derecho, por así decirlo. Después ya no se pagan más. No tengo que estar pendiente de eso. Entonces, yo lo adquiero en una oportunidad y después ya para mí es un derecho de largo plazo. El derecho de llaves, por ejemplo, yo al arrendar un local privilegiado o comprar un lugar donde estaba algo privilegiado, un sector bueno, yo en el primer arriendo, en la primera prima que yo tengo que pagar, ya se paga el derecho de uso, el derecho de llave. Entonces, ya después no lo tengo que pagar con cada cuota, entonces es un derecho que yo ya tengo, no es un derecho que me vaya a caducar y que tenga que conseguirlo de nuevo. Ya, y cuando uno pone no corriente significa que tengo como largo plazo de uso. Sí, Ah, ya caché. claro, Ya. todo lo que es no corriente, nosotros lo clasificamos siempre de las cosas de mayor a menor liquidez. Entonces, si lo piensas, ¿cuándo te Ujú. vas a deshacer del derecho de llaves? Te vas a deshacer de él de aquí a que vendas el local de nuevo, a que se lo vendas a Ujú. otra persona. Entonces, antes de eso, siempre va a ser tú, vas a tener ese derecho, ¿cachai? Es algo que se paga en un inicio, ¿no? Entonces, por eso se le refiere a no corriente. Ya, luego tenemos los descuentos previsionales, que básicamente esto es algo que nosotros tenemos que pagarlo para los trabajadores, y entonces se considera un pasivo y se paga cada mes, así que sería corriente. Descuentos previsionales se refiere al descuento por FONASA y AFP, ¿o ¿Sí? no? Sí, Ah, ya. sí, que se le hace por cada trabajador, y eso Sí, al mes, entonces obviamente es corriente. claro. Ya. Los deudores, y aquí hay un punto importante porque a veces me ha pasado que hay gente a la cual le causa confusión. Aquí no se refiere a que yo tenga una deuda, sino que es al revés, que yo tengo deudores. Y esos deudores, por lo general, son a corto plazo. Entonces, siempre a la línea de deudores se le va a considerar un activo corriente. Porque es que me deben, es algo que tengo que cobrar. Los edificios, en cambio, que es a lo que a lo que yo me estaba refiriendo, es algo que nosotros tenemos en un largo plazo y que es nuestro. Entonces, lo consideramos como un activo. No corriente. Luego tenemos aquí en la línea del gas pagado. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya no es por pagar, yo ya lo pagué, entonces ya no pasa a ser un pasivo. Ya no es un pasivo porque no es algo que yo tenga que deber, no es algo que yo deba, sino Ujú. es algo que yo ya gasté. Entonces se considera un gasto y va en el estado de resultado. Entonces, luego va la línea de herramientas e instalaciones. Y aquí son solo cosas que yo tengo. La herramienta es como una línea muy similar a la maquinaria, ¿ya? Que es lo que yo utilizo para mi proceso de producción. Entonces, es algo de lo cual yo no me quiero deshacer rápido. Entonces, Activo no corriente. exactamente, los dos son activos no corrientes. Oye, una pregunta en la parte de costo de venta donde dice gastos, eso también iría en el estado de resultado, ¿no? ¿Cómo? No te escucho muy de... En la parte del costo de venta ¿Ya? sale gasto. Ahí iría estado de resultado igual, ¿o no? Sí, todos los gastos y las ganancias van en el estado de resultado. Ya. Entonces ahí simplemente fue que no le puse estado de resultado. Ah, ya te cacho. Ya. Lo mismo que nos pasó, por ejemplo, con la comisión ganada, podemos observar en los intereses ganados. Como es algo que nosotros ya ganamos, se considera en algo que yo ya utilicé y que ya recibí beneficio de eso. Entonces, como tal, es una ganancia. Y que también va en la línea del estado de resultados. Entonces, ya tenemos la primera línea. Ahora nos va a faltar la segunda para poder terminar con esta categoría y ya empezar a hacer el balance y el estado de resultado como nosotros como deberíamos hacer. Entonces, asimismo, tenemos la línea de intereses pagados, ya para seguir con lo mismo. Intereses es algo que yo ya pagué, pasa a ser un gasto del estado de resultado.
Las letras por cobrar, si te fijas aquí tengo letras por cobrar y letras por cobrar largo plazo. Entonces, como aquí no las identifican, en ambos casos podemos identificar claramente que uno es pasivo corriente, que es la que no dice, la que solo dice letras por cobrar. Pero no tendría que ser activo, ¿no? Activo. Por cobrar. Ay, sí, perdón, activo corriente. Es que después, justo después, dice letras por pagar, entonces me confundí. Claro, claro. Leí Activo corriente y no corriente. Luego tenemos las letras por pagar y pasa lo mismo. Si te fijas, tenemos una que no dice nada y una que nos especifica que es largo plazo. Entonces aquí pasa igual que en el caso anterior, tenemos pasivos corrientes para la que no nos dice. Y para la otra, que sí nos lo dice, sería pasivo no corriente. Porque nos especifica que es de largo plazo. Tenemos la luz pagada, que como ya la gasto, exactamente. Tenemos maquinaria, mercadería, muebles y útiles. Entonces, si te fijas, es algo que yo utilizo, es algo de lo que yo tengo derecho. Claro. Pero aquí hay un, Activo no corriente, ¿no? hay un detalle. Mercadería. ¿Cómo utilizas tú la mercadería? ¿La tienes para largo? A corto plazo. A corto plazo, entonces sería corriente. Activo corriente y los otros dos no corriente. La maquinaria es no, Bueno, porque yo solo la utilizo para trabajar y no pienso deshacerme de ella en un largo plazo. En cambio, la mercadería, como la mercadería yo la tengo para mi proceso productivo, yo la estoy siempre modificando. Si yo tengo en una cafetería, las leches se me van a acabar, ¿cuánto? Voy a tener que comprar nuevas leches cada semana, mínimo. Entonces, eso significa que voy a tener que estar constantemente reponiéndolo, cambiándolo, y eso nos da mucha liquidez, de hecho. Y aquí suena algo redundante, pero es como pagarés por pagar, que eso claramente al decir que es un por pagar, es un pasivo. Y aquí para la línea de los pasivos, por lo general, si no suena muy lógico que es de largo plazo y no nos lo dice, se le va a considerar corriente. Una pregunta, Kiara. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno se forma una empresa y hay socios de la empresa, y esos socios son los dueños, o hay varios dueños que, por ejemplo, donan, o no donan, pero como que, no me acuerdo la palabra, pero que dan como sus recursos a la empresa y pasan a ser como recursos de la empresa. Esa empresa tenía como una obligación con esos dueños, ¿no es cierto? Que era el capital y todo eso. Capital inicial, exactamente. Entonces, por ejemplo, los muebles y los útiles pueden ser también capital como obligaciones con los dueños, ¿o no? ¿Qué es el tema? En el capital, tú consideras la parte monetaria. ¿Ya? ¿Ya? En las mercaderías, muebles y útiles se considera todo lo que es tangible, por así decirlo, lo que no es dinero, específicamente para este tipo de cosas. Entonces, tú, aquí es lo que vas, tú lo tienes en las dos líneas. Muebles y útiles, por ejemplo, si yo llego, yo aporto con la empresa, no sé, con un computador, ese computador pasa a ser un activo de la empresa, pero lo que cuesta el computador, no sé, El capital. pasa a ser capital, exactamente. Ya, gracias. Es lo que yo te decía, que calzan ambos lados. Por un lado, a la izquierda, donde va el balance de los activos, vas a tener el instrumento como tal, el computador, y en los pasivos va a ser la deuda que yo tengo con el dueño por ese computador, ¿se entiende? Sí, todavía me cuesta como diferenciar y como sumar a ambos lados, porque siento como que si sumo un lado, se le resta al otro y siempre me equivoco con eso. Lo más importante es que traten de aprender el cómo sumarlo a ambos lados. De hecho, eso es lo que vamos a ver después en el siguiente ejercicio. Ya. Las patentes industriales tenemos que son activos y son activos no corrientes. Porque al igual que los derechos de llave es algo que yo pago y lo pago cada X tiempo, es algo a largo plazo. Luego tengo los préstamos, y si se fijan aquí yo tengo préstamos y préstamos largo plazo. Entonces aquí podemos hacer lo mismo que en el inicio de estas líneas y podemos clasificarlos como pasivos corrientes
y los que nos especifica que es largo plazo, lo tiramos a pasivo no corriente. Luego tenemos la línea de proveedores, que en este caso, como no nos especifica que es largo plazo, simplemente se le dice pasivo corriente, así con todo. Por lo general, a no ser que se sepa específicamente que siempre es no corriente, como por ejemplo lo es el crédito hipotecario, vamos a asumir que es corriente si es que no nos lo dice. Luego, tenemos las reservas que van en el patrimonio. Luego nos habla de sueldos pagados, que aquí, como lo hablábamos antes, es algo que yo ya pagué. Por lo tanto, como yo ya incurrí en esto, es un gasto del estado de resultado. Tenemos terrenos, que esos terrenos son nuestros, por lo tanto son un activo, y no corriente. Una pregunta, De ellos, ¿sí? ¿cómo era lo de las reservas que ya lo olvidé y como que me confundí? ¿A qué era? ¿Qué se refería a la reserva? Ya, las reservas son las nuevas incurrencias, por así decirle, que se le utilizan en el capital. Por ejemplo, cuando yo ya le agrego cosas al capital inicial. Por ejemplo, cuando agrego nuevos accionistas o cuando emito bonos o todo ese tipo de cosas, ahí se va a reservas. Ya. No es un concepto entiendo. que vean tan ahora. Yo creo que eso se los van a explicar mejor cuando entren a finanzas. Por eso es como que no me quiero meter en ese tema para que no complicárselos nada. Quédense con que es como una línea nueva de deuda, por así decirlo, que se le va agregando con terceros, pero con un tercero que pasa a ser parte del inicial. O sea, por ejemplo, si yo tenía una cierta cantidad de accionistas, no sé, que son los que partieron con la empresa, son los dueños, pero luego yo emito más acciones porque, no sé, quiero armar un proyecto de inversión. Todo eso se va a ir a reserva. Ya. O sea, tener en claro por el momento que va en patrimonio y que eso es, pero más allá no. Ya, Ya no, porque se van a confundir, eso lo van a ver más adelante. ya mejor. Ok. Okay. Justo esa es como una cuenta que no es muy necesario, como que cuesta explicarla cuando están recién partiendo con todos estos términos, la verdad, porque igual se utiliza harto después y es bastante complejo después, ahí las van a tener que calcular y todo eso y ahí ya entramos en otro tipo de cosas, por eso es como... Ujú. Ya, luego tenemos la utilidad del periodo y esto nosotros lo observamos en la línea de... Aquí nosotros lo mostramos en dos partes. Esto a la vez sale en patrimonio y a la vez nosotros lo pillamos en el estado de resultado. ¿Por qué? Porque en el estado de resultado, básicamente lo que nosotros observamos en la utilidad es el video. No sé si se acuerdan, es el video de todo lo que pasó. Entonces, en todo el periodo, lo que yo he ganado, lo que yo logré ganar es mi utilidad del periodo. Pero en el patrimonio se observa el final nomás. Uy, qué raro, yo tenía un premium. No sé por qué me estaba pasando. Ya, si se alcanza a cortar, nos conectamos de nuevo en el mismo link, ¿ya? ¿Les parece, chicos? Y lo voy a ver porque había descargado un premium, no sé qué pasó. Ya, entonces lo podemos observar en ambas cuentas, en el patrimonio y en el estado de resultados, porque en el patrimonio a nosotros nos muestra la foto. Y en esa foto, todo lo que nosotros tenemos como utilidad entra básicamente en el patrimonio. Nos muestra la foto de lo que vamos ganando, de lo que se va agregando a las ganancias de la empresa. Por último, tenemos un vehículo, que es un activo no corriente. Y luego tenemos las ventas, que las ventas van en el estado de resultado como ganancia. Entonces, ahora que nosotros ya podemos clasificar todo esto, la verdad, después, cuando ya tengan el momento de la prueba, no creo que lo quieran clasificar paso a paso cada uno, pero sí es importante que logren entenderlos un poquito para después poder hacer un mejor estado de resultado y un balance sin que se pierda. Entonces, hay un detalle, no sé, para cuando vayan haciendo el balance y el estado de resultado, que vayan, no sé, chequeando, cosas así, para que no entren en errores. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que hacer nuestro balance. Entonces voy a correr esto para acá. Ahí. Para hacer el balance, yo lo primero que voy a hacer es separarlo en activos corrientes
en activos corrientes, en pasivos corrientes, y luego en activos no corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Entonces, lo que tenemos que considerar para esto es que si bien nosotros ya sabemos cuáles son nuestros activos corrientes, nosotros aparte de eso tenemos que clasificarlos esos mismos por liquidez, por cuál es el que sale más rápido. Entonces aquí la primera línea que se pone en los activos corrientes siempre es lo que es dinero, al tiro, lo que es full dinero. Entonces, ¿qué tenemos que en las líneas de que son dinero? Caja y banco. Entonces, esos siempre van a ir primero. ¿Ya? Entonces nosotros por aquí teníamos caja por 2.000 y banco por 4.900. Entonces, sí o sí, van esas líneas primero. Después de la línea de lo que es dinero, ¿yo qué es lo que ocupo? Todo lo que yo tengo que cobrar. Lo que tengo que cobrar en un corto plazo. Entonces, por ejemplo, ¿aquí qué iría? Aquí iría la línea de cheques por cobrar. Que estaba acá. Iría la línea de clientes. Y la de letras por cobrar. Entonces eso es como importante que lo puedan ver. Que primero va lo que es dinero, luego va lo que tengo que cobrar en un corto plazo. Y aquí si les dicen las fechas, por ejemplo, algo por cobrar a 30 días, a 40 días, no sé, ahí ya pueden ir cachando también y también van a tener que clasificarlo de manera que los que se van a cobrar en menos días se pongan primero. Entonces por aquí tenía las letras por cobrar por 2.100. ¿Y luego qué coloco? Luego se coloca todo lo que yo tengo que, para mi producción, que va a salir rápido. Por lo general, aquí va solo mercadería. Todo lo que es de uso propio de la empresa. Entonces, aquí va mercadería, que está por acá. Y por último, tenemos todo lo que es pago anticipado. O sea, y aquí iría la línea de pago anticipado del local, sueldos anticipados, no sé, compensación anticipada, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí va, por ejemplo, cuando se paga quincena y todo ese tipo de cosas. Todo lo que yo pago anticipadamente del uso, se va aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso no teníamos un anticipo de pago de local, pago anticipado del local, pero sí teníamos un anticipo de sueldo. Entonces, ese iría en esta línea. Estaba acá. Entonces, es que en las últimas líneas siempre se hace en el orden de lo que tenemos que, lo que es dinero, lo que voy a cobrar y luego lo que yo uso. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí, por ejemplo, específicamente los cheques por cobrar nos dijeran una fecha menor a un año, pero que igual es larga, no sé, 40 días, nos especificaran eso, se consideraría antes que mercadería. ¿Ya? Pero normalmente ese es el orden. ¿Por qué? Porque la mercadería siempre se consideran algo que se va comprando, algo que se va juntando mensual, al igual que todo lo que yo cobro. Entonces, por eso ahí tendría que decir la fecha, si no va mercadería después. Entonces luego saco un total de activos corrientes, que simplemente sería la suma. Qué raro, me faltó una. 2.000. Sí, me faltó una, me faltó deudores aquí. No la vi. Ya, entonces deudores, que también es algo a lo que yo le tengo que cobrar, también iría en la línea de activos corrientes. Ahí sí. Entonces después de esto yo simplemente los encierro como en una casilla, no sé. Luego paso a la línea de activo no corriente. Y aquí, como habíamos dicho, era todo lo que es mayor a un año.
Pero aquí, ¿qué se considera primero? Aquí se consideran las cosas dependiendo de cómo pueden vencer, por así decirlo, de qué tal luego se deprecian, es la palabra, se van echando a perder, no sé, van perdiendo su valor. Entonces, en este caso, aquí lo primero que yo tendría sería herramientas, maquinaria, muebles y útiles, porque son todo lo que yo poseo en la empresa, que es mío a largo plazo, pero que puede vencer más luego. Las herramientas puede ser una llave, simplemente una llave o algo para soldar, entonces es algo que igual puede amortizarse, depreciarse luego. Podría después venir vehículos, ¿ya? Y después de eso ya vendrían instalaciones, terrenos, edificios, todo lo que tiene que ver. Pero por ejemplo, ahí la maquinaria igual no debería ir más abajo, por lo menos yo maquinaria me imagino algo así como muy grande, muy pesado, que quizá es más difícil deshacerse que por ejemplo un mueble o algo así. Es que ese es el tema. Todo depende ahí cómo te lo diga el ejercicio. Mira, por lo general, el profe con este tipo de cosas no te exige así como que sí o sí tenga que ir una arriba de la otra, va full a juicio, ¿cachai? Pero, por ejemplo, uno sí debería saber como la lógica de que las herramientas pueden vencer antes que los vehículos, o que un terreno, por ejemplo. Pero ya dentro de cosas que van en la misma categoría, como por ejemplo cosas que yo utilizo diariamente, como la herramienta, la maquinaria, toda la cuestión, los muebles y los útiles, que ahí ya se considera todo lo que es la línea de computadores, todo eso, no es, como que no es tan importante específicamente que vayan uno justo delante del otro. No es tan específica la cosa se ve por categoría. Entonces, obviamente todo eso tiene que ir antes que lo que va en terreno, por ejemplo, todo lo que es edificio, instalaciones. Pero ahí ya Ya. va muy a juicio qué es lo que tú crees que debería ir primero entre cada categoría. Ahí no es influyente, ¿cachai? No te va a bajar un punto porque pongáis la maquinaria primero que la herramienta. ¿Ya? Así que no te preocupes por eso. Solo tienes que saber como, por ejemplo, que aquí, en la primera línea, se coloca todo lo que yo uso diariamente que puede vencer más luego. Luego entra todo lo que es vehículo, que ahí ya va como que se puede depreciar en cierta cantidad de años. Y luego ya va todo lo que es terreno, edificios, instalaciones, todo lo que. Luego de eso van todo lo que es derechos y cosas por cobrar. ¿Ya? Y ahí entraría la letra por cobrar a largo plazo y los derechos de llave y las patentes industriales. Entonces aquí sería letra por cobrar largo plazo, derecho de llave, derecho de marca,